Buenos días, compañeras, compañeros, alcalde, subdelegada del Gobierno. Quiero agradecer a los trabajadores y trabajadoras de estas magníficas instalaciones el que nos hayan ayudado a que hoy podamos celebrar esta asamblea. Para ellos y para ellas os pido un fuerte aplauso, compañeras y compañeros. Gracias al Ayuntamiento de Córdoba por ayudarnos para poder celebrar este acto. Gracias a la UGT de Córdoba por el entusiasmo, por las ganas, por el empeño que ha puesto para poder conseguir que hoy estemos aquí en las mejores condiciones posibles. Y gracias a la UGT de Andalucía, a la compañera Carmen, nosotros somos los que tenemos que agradecer que Andalucía nos haya acogido como siempre, como nos ha acogido. Esta asamblea la hacemos 3 años después. La anterior la hicimos en el año 19, consecuencia de la pandemia. Compañeros y compañeras, 3 años después, merece la pena que la hagamos en Andalucía. Que reconozcamos el aprecio que las andaluzas y los andaluces tienen por la Unión General de Trabajadores y de Trabajadoras. La UGT de Andalucía está más viva que nunca. La UGT de Andalucía representa mejor que nadie a las trabajadoras y a los trabajadores de Andalucía. La UGT de Andalucía, el año 21, a pesar de todo, fue la primera organización sindical. Gracias, compañeros y compañeras. Tenemos el tiempo muy ajustado. Estas asambleas siempre tienen ese problema, que lo tenemos que hacer todo rápido porque tenemos 1 hora para empezar y 1 hora para acabar. Y por tanto voy a hacer una intervención que voy a intentar introducir los temas, no entraré en profundidad en la mayoría de los temas. Pero, compañeros y compañeras, el peso de este sindicato, el peso de la Unión General de Trabajadoras y Trabajadores, que ha ido creciendo, que va creciendo cada día, se va a ver hoy en esta asamblea. Es una asamblea en la que participáis la inmensa mayoría de los cuadros de nuestro sindicato. Es una asamblea en la que participáis las mujeres y los hombres que estáis en las diferentes comisiones ejecutivas. Es una asamblea en la que también están convocadas nuestras secciones sindicales. Nos tiene que servir para analizar lo que hemos hecho y sobre todo para proyectar cuáles son las cuestiones de futuro más relevantes que queremos para el sindicato en los próximos años. Cuando asumí la dirección del sindicato en el año 16, ni de lejos podíamos prever unos años tan complicados
tan difíciles con tantas incertidumbres. Hemos tenido en España, en ese periodo de tiempo, 3 gobiernos. Se han celebrado 2 elecciones generales. La Gran Bretaña dejó la Unión Europea. Una pandemia terrible. Y cuando ya pensábamos que íbamos a poner proa para entrar a fondo en las cuestiones que queremos solventar, que los trabajadores y las trabajadoras de nuestro país necesitamos, aparece la invasión de Putin en Ucrania. Y os quiero decir, compañeros y compañeras, que es la invasión de Putin en Ucrania. Hay decenas de miles, centenares de miles de trabajadores y trabajadoras rusos que están contra esta maldita guerra, que están contra esta maldita invasión. No son los rusos, es Putin, es la cúpula que dirige Rusia la que está cometiendo esta masacre. Y también, desde ese punto de vista, os quiero pedir para los trabajadores y las trabajadoras rusos que están en nuestro país toda nuestra solidaridad, porque ellos no son los culpables de la masacre que está cometiendo su gobierno, compañeros y compañeras. Hacemos esta asamblea con un lema claro. Es nuestro compromiso. Ahora, más salarios. Este lema es un lema que desde el sindicato vamos a mantener con fuerza los próximos meses, que con toda seguridad vamos a tener que mantener con fuerza los próximos años, compañeros y compañeras. Hemos pasado una pandemia en la que desde el sindicato hemos puesto todo nuestro empeño, toda nuestra fuerza, todo nuestro trabajo para intentar que ese lema que presidió todas las acciones del sindicato durante la pandemia, que continúa presidiéndolas hoy, que es que nadie puede quedarse atrás, sea una realidad. Somos plenamente conscientes, compañeros y compañeras, que eso no lo hemos conseguido, que hay mucha gente que lo está pasando mal, que hay muchas personas que tienen muchas dificultades para poder llegar a final de mes. Pero en todo caso, creo sinceramente que hemos hecho un trabajo realmente importante que ha merecido la pena. Los ERTEs, ese gran instrumento que nos permitió salvar cerca de 4 millones de empleos en nuestro país, ha sido una de las cuestiones fundamentales que pusimos las organizaciones sindicales encima de la mesa el primer día para salvar los puestos de trabajo, para salvar las empresas. Nadie creía en ellos. Muy pocos apostaban porque los ERTE serían ese instrumento. Un día y otro nos preguntaban: ¿cuántos puestos de trabajo pensáis que vamos a recuperar de los ERTEs? Y nosotros decíamos: si es posible, todos. Y compañeros y compañeras, hemos estado estamos muy cerca de conseguir que la inmensa mayoría de las personas que entraron en un ERTE hayan salvado su puesto de trabajo. Pero con los ERTEs hemos conseguido un paquete de medidas importantísimas para que nadie quedara atrás, o que la inmensa mayoría de los ciudadanos y las ciudadanas tuviera soporte para poder pasar esos malos momentos. El mínimo vital, que denunciamos también
la falta de medios para poder aplicarlo, falta de medios que todavía existe hoy. Hemos conseguido subsidios para las trabajadoras y los trabajadores que estaban con contratos temporales. Conseguimos la ley del teletrabajo, ley pionera en la Unión Europea. Hemos conseguido, compañeros y compañeras, la llamada Ley Riders, que más que una Ley Riders, nosotros queremos que sea una ley que regule definitivamente y ponga coto a los desmanes de las plataformas digitales que están hundiendo nuestra vida. Compañeros y compañeras, durante la pandemia la lucha contra la desigualdad ha estado presente. Leyes para acabar con la brecha de género, leyes que permiten que hoy se estén haciendo decenas de miles de planes de igualdad en las empresas. Con muchas dificultades, efectivamente, porque este Gobierno, hay que decirlo, cuando hace las leyes no las dota presupuestariamente. Y también lo hemos dicho, los afiliados y las afiliadas de la Unión General de Trabajadores no tienen por qué pagar los planes de igualdad de todas las empresas que solo pagan los afiliados y las afiliadas y que afectan a todos los trabajadores y a todas las trabajadoras. Eso no es subvención, eso es pagarnos el trabajo que realizamos cada día en nuestras organizaciones. Y eso, compañeros y compañeras, está pendiente. Con eso podríamos haber avanzado más. Salario mínimo interprofesional. ¿Quién nos iba a decir en el año 16 que teníamos un salario mínimo interprofesional de 655,2 euros, que 6 años más tarde hayamos alcanzado los 1.000 euros salario mínimo interprofesional? Y compañeros y compañeras, eso es gracias a la Unión General de Trabajadores y Trabajadoras. Eso es gracias a vosotros, a vuestro esfuerzo, a vuestro trabajo, a vuestra exigencia permanente. Puede haber mucha gente que piense que esto nos lo ha regalado. Tenemos un gobierno de izquierdas, una vicepresidenta segunda y ministra del Trabajo guay. Os voy a decir una cosa. Esto lo hemos conseguido las organizaciones sindicales a puro pulmón. Las miles de manifestaciones que se han hecho a lo largo de todo el país durante este tiempo, el trabajo que habéis realizado desde las organizaciones del sindicato, son las que realmente han conseguido que eso sea así. Eso, compañeros y compañeras, ha sido gracias a lo que hemos sudado la camisa los y las personas que estamos en las organizaciones sindicales. Pero no hemos quedado aquí. El año 23 el salario mínimo interprofesional tiene que equipararse con el 60% del salario medio de nuestro país. Tenemos que llegar, sin ningún lugar a dudas, a esos 1.064 euros en ese camino, que también quiero decirle a la patronal desde Córdoba que si no se ponen a tiro negociando los convenios colectivos, el salario mínimo se va a ir comiendo los convenios colectivos de nuestro país. Porque, compañeros y compañeras, por muchas vueltas que le dé el gobernador del Banco de España, que mira que le gusta tocarnos las narices, por muchas vueltas que le dé, el salario mínimo en nuestro país va a continuar subiendo, como lo hace en todos los países de la Unión Europea. En Alemania acaban de acordar hace 4 días el gobierno de coalición compuesto por socialdemócratas, pero por liberales, por verdes,
acaba de acordar que va a subir un 25% durante la legislatura el salario mínimo interprofesional. Y en Alemania, actualmente el salario mínimo interprofesional es, compañeros y compañeras, de 1.500 euros. Hemos conseguido derogar la reforma de las pensiones del Gobierno del Partido Popular. Parecía difícil, casi imposible. Yo aún recuerdo cuando había compañeros y compañeras que dudaban de que tuviéramos que plantearnos como objetivo la derogación de la reforma de las pensiones. Hoy es una realidad. Lo habéis visto en el vídeo. Las pensiones se revalorizan con el IPC. Los pensionistas de nuestro país han dejado de perder poder adquisitivo. Ha desaparecido el factor de sostenibilidad, esa amenaza permanente que había sobre los trabajadores y las trabajadoras de nuestro país, de que en función de cuántos más años vivíamos, menos íbamos a cobrar de pensión. El Estado pasa este año 22 20.500 millones de euros a la Seguridad Social para pagar aquellas cosas que no son propias de la Seguridad Social. Y vamos a seguir destopando las cotizaciones de la Seguridad Social para que paguen más quien gana más. Y vamos a seguir, compañeros y compañeras, cuando pase nadie nos lo reconocerá, pero habrá una ley en este país que cargue fiscalmente las nuevas tecnologías, los robots, y que sea derivado a las pensiones. Y eso, compañeros y compañeras, ha sido nuestra organización. Habéis sido vosotros y vosotras los que lo hemos situado en la agenda de nuestro país. Hemos derogado las reformas laborales en parte. Dicen que esta reforma que hemos hecho no tenía importancia, que era papel mojado. Para ser papel mojado, vaya lío que trajo aprobarla. Si no llega a ser por San Casero que se equivocó, compañeros y compañeras, hoy no tendríamos aprobada la reforma laboral. Y eso creo que tiene que hacernos reflexionar a todos, especialmente a la izquierda que no ha votado a favor de las reformas, de la reforma laboral. A esa izquierda que decía que lo quería todo, pero no se había acordado de que existía todo hasta que nosotros fuimos capaces de hacer un paso tan importante para las relaciones laborales como la reforma que se ha aprobado. A esa izquierda que muy a menudo en nuestro país no ve más allá de sus narices y que hace que los trabajadores y las trabajadoras perdamos batallas muy importantes. Pues a esa izquierda hoy hay que decirle, compañeros y compañeras, que antes de que entrara en vigor plenamente la reforma laboral por lo que hace referencia a la contratación, ya habíamos pasado de un 4% de contratos indefinidos que se venían haciendo en nuestro país a más del 30% que se ha hecho en el mes de marzo. Pero os voy a decir otra cosa. En el mes de abril, por primera vez en la historia de nuestro país, va a haber más contratos indefinidos que temporales. Eso os lo puedo asegurar hoy que estamos a primeros de abril. Y dicen que no tiene importancia. Por lo menos deberían de reconocer que se equivocaron y pedirnos perdón. Eso es lo mínimo que podrían hacer. Compañeros y compañeras, esta reforma devuelve
a los trabajadores y a las trabajadoras a los convenios sectoriales. Se han acabado las empresas multiservicios y los abusos de las empresas multiservicios. Hoy las trabajadoras y los trabajadores de los diferentes sectores van a tener garantizado por lo menos el convenio sectorial. Y esos son miles de euros en la inmensa mayoría de los casos para las personas que están trabajando en empresas multiservicios. La reforma permite recuperar la negociación colectiva. Se ha acabado el que los convenios colectivos finalizan cuando se acaba su vigencia. Los convenios colectivos vuelven a tener una vigencia indefinida. Se recupera la cláusula de ultractividad y vosotros, los que estáis aquí, que negociáis convenios, sabéis hasta qué punto eso es importante, es trascendental para poder conseguir mejores convenios colectivos. Compañeros y compañeras, los ERTEs son el instrumento para flexibilizar las relaciones laborales en nuestro país. Se han acabado los despidos, los ERTE son el instrumento para hacerlo. Pero en el sector público, nuestra organización de servicios públicos ha trabajado a fondo para poder conseguir poner coto a una degradación que se venía produciendo en la administración pública desde los años 90 como consecuencia de la tasa de reposición y que había llevado a que una parte muy importante del empleo fuera de interinaje, fuera empleo temporal. Y hoy eso, gracias a la acción, al trabajo de nuestros compañeros y compañeras de los servicios públicos, es una realidad y lo hemos conseguido nosotros, lo ha conseguido la acción sindical de la Unión General de Trabajadoras y de Trabajadores, lo ha conseguido nuestra organización. ¿Y quedan cosas pendientes? Por supuesto que quedan cosas pendientes. A ver si alguno de los que ha dicho que quedaban tantas cosas pendientes trabaja un poco y presenta alguna iniciativa legislativa para poder cambiarlo. Porque todos esos que han ido al Congreso de los Diputados a decir que el acuerdo era un acuerdo incompleto, hasta el día de hoy no han presentado ni una iniciativa legislativa para cambiarlo. Y pueden hacerlo. No han dado ni un palo al agua para cambiar la legislación, como tampoco lo han dado el resto de organizaciones sindicales que nos critican. Imaginaros si es una contradicción que haya organizaciones sindicales que durante 10 años que ha estado vigente la reforma laboral no hayan hecho, perdonadme por la expresión, ni una puta manifestación y que cuando llegamos a un acuerdo que cambia radicalmente las relaciones laborales en nuestro país, salen a manifestarse. ¿A manifestarse para qué? ¿Para que vuelva la reforma del PP? Eso es lo que quieren porque esa era la alternativa. No había otra alternativa. Podéis estar orgullosas y orgullosos del acuerdo al que hemos llegado. Y compañeros y compañeras, hay que decirles a las trabajadoras y a los trabajadores, a esos centenares de miles que van a dejar de tener un contrato temporal y van a pasar a tener un contrato indefinido, a esas decenas de miles de mujeres fundamentalmente que trabajan en empresas de servicios integrales y que van a ver cómo mejora su sueldo en 5, en 6.000 euros al año, que eso no ha caído del cielo. Eso es obra del trabajo, de la constancia, de vosotros, de los delegados y de las delegadas del sindicato, las empresas, de los cuadros del sindicato, que habéis estado trabajando cada día para poder conseguirlo. Y ha sido sobre todo gracias al casi 1 millón de personas
que cada mes pagan la cuota a este sindicato, compañeros y compañeras. Esa es nuestra subvención, el millón de personas que pagan la cuota a este sindicato. Lo demás es música. Esa es la realidad que vivimos, compañeros y compañeras. Y quedan muchas cosas por hacer, claro que sí. Yo os voy a enumerar alguna de ellas. Es más, como vamos a tener la fortuna de contar con el presidente del Gobierno en la clausura de este acto, algunas de ellas también voy a tener la oportunidad de trasladárselas en persona al presidente del Gobierno. Queremos, compañeros y compañeras, ahora sí, empezar los trabajos para un nuevo Estatuto de los Trabajadores, para el Estatuto de los Trabajadores del siglo XXI. Queremos un Estatuto de los Trabajadores del siglo XXI que actualice las relaciones laborales de nuestro país y que englobe todas aquellas cuestiones que desde que se aprobó el último Estatuto han cambiado en nuestro país. Desde los años 80 han cambiado muchas cosas. En los años 80 no existía ni el teléfono móvil. Imaginaros si ha llovido, si hay cambios que hay que incorporar en el nuevo Estatuto de los Trabajadores. Queremos incluir cuestiones tan importantes, compañeros y compañeras, como los efectos que ha tenido la digitalización en la economía de nuestro país. Antes os he hablado de la ley de riders, pero no nos engañemos, hay que ir a una ley de plataformas digitales, no solo de los repartidores de comida a domicilio, de plataformas digitales, que acabe con los falsos autónomos. Tenemos que recuperar el trabajo por cuenta ajena y acabar con los falsos autónomos, que es el que está acabando con el empleo, compañeros y compañeras. En buena parte, esas eran las reivindicaciones, son las reivindicaciones de los camioneros autónomos de nuestro país, que están siendo explotados miserablemente y que ninguno de los que estuvo trabajando en la última huelga quieren para nada que cambien sus condiciones. De hecho, algunos de sus más altos dirigentes han cerrado sus empresas, dejando la calle sin pagar indemnización a los trabajadores y a las trabajadoras que trabajaban en esas empresas. Compañeros y compañeras, queremos que el nuevo estatuto recoja nuevos derechos para los delegados y las delegadas de los trabajadores y de las trabajadoras. Queremos que un trabajador, una trabajadora que dé un paso adelante y se presente en unas listas sindicales a las elecciones sindicales, desde el momento en que se presenta no pueda ser despedida como ocurre ahora. Hay que garantizar los derechos para poder hacer la acción sindical en las empresas. Hay que recuperar para la ley todos los temas que tienen que ver con la igualdad y tienen que quedar recogidos en el Estatuto de los Trabajadores como ley fundamental en nuestro país. Pero, compañeros y compañeras, el sindicato es muy consciente de que las relaciones laborales en nuestro país se han ido degradando hasta el infinito. Hoy, la salud y la seguridad en el trabajo es uno de los gravísimos problemas que tiene nuestro país. Y por eso queremos actuar en relación con la salud y con la seguridad. Es muy serio. Cada día, cuando nos levantamos, compañeras y compañeros, tenemos que ser conscientes que hay dos personas que se levantan, que van a trabajar y que no van a volver a su casa porque van a morir en un accidente de trabajo. Nadie piensa que le va a tocar a él
Ninguno de nosotros, cuando entra a su empresa, es consciente de que él puede ser uno mismo. Por eso es tan importante recuperar la salud y la seguridad en el trabajo. Desde la perspectiva de la seguridad, por supuesto, tenemos que tener nuevos instrumentos. El Estado tiene que financiar los costes que representa el poder trabajar por la salud y la seguridad en los centros de trabajo. Nuestros delegados de prevención, nuestras delegadas de prevención, tenéis que tener medios para poder desarrollar vuestro trabajo con plenas garantías. Y eso, compañeros y compañeras, pasa porque la ley vaya acompañada de financiación. El Estado tiene que ser consciente que los sindicatos, los afiliados al sindicato, no tienen por qué pagar la salud y la seguridad del conjunto de los trabajadores y las trabajadoras de nuestro país, que eso le corresponde al Estado hacerlo. Hoy eso no es así. Y por eso queremos reformar la ley y queremos instaurar los delegados sectoriales de prevención de riesgos laborales en los ámbitos provinciales o en los ámbitos comarcales, que puedan entrar directamente a visualizar cuál es la situación que hay en las empresas. Pero la salud y la seguridad no acaba aquí. Las enfermedades laborales, compañeros y compañeras, necesitamos que se investiguen a fondo. Hoy, por las trabajadoras y los trabajadores que han trabajado con amianto, solo podemos indemnizarlos. En muchos casos a sus familias. Qué importante hubiera sido conocer cuando se estaba produciendo el mal que hacía a la salud de las personas la manipulación del amianto. ¿Cuántos temas, cuántos productos tendremos hoy que estamos trabajando con ellos que mañana sabremos que son perjudiciales para nuestra salud? Hay que invertir para prevenir. No queremos curar, queremos invertir para prevenir. Y por eso queremos un cambio en profundidad de la ley. Pero, compañeras y compañeros, lleváis días escuchando, y con razón, que uno de los graves problemas que tiene España es la salud mental. Y nosotros queremos ir al origen de los problemas de la salud mental en nuestro país. Una parte muy importante de los problemas de la salud mental en nuestro país se produce en los centros de trabajo, son los riesgos psicosociales que tenemos que abordar, que queremos abordar. No sirve solo quedar bien, hacer propuestas, intentar solo atacar a los efectos, sino que hay que ir a las causas. Y las causas están en los call centers, que abusan de las trabajadoras y de los trabajadores. Las causas están en el sector financiero, que son las trabajadoras y los trabajadores los que tienen que aguantar la sobrecarga de trabajo y aguantar a las personas que son mal atendidas. La sobrecarga, compañeros y compañeras, están en las empresas. Y por eso queremos una revisión a fondo de la Ley de Salud y Seguridad en el Trabajo. Es más, os anuncio que vamos a pedir al Gobierno que se abra una comisión justamente para acordar una nueva ley de salud y seguridad en el trabajo que acabe con esta situación de impunidad que tenemos. Compañeros y compañeras,
la reducción del tiempo de trabajo es la clave para que todos podamos trabajar. Hoy, para construir un coche en nuestro país, hace falta menos de 30 veces los trabajadores y las trabajadoras que eran necesario hacerlos solo a finales del siglo pasado. Pero mañana, cuando el coche eléctrico sea el que funcione en nuestro país, todavía rebajaremos el número de trabajadores y de trabajadoras de manera drástica en nuestro país. Si queremos mantener el empleo, hay que reducir el tiempo de trabajo, y no un poquito. Hay que dar un salto importante. Por eso nuestra organización quiere que las 32 horas semanales sea el futuro de nuestra jornada de trabajo. 4 días de trabajo a la semana, 32 horas semanales. Vamos a ir a por ellas aquí y en todo el continente europeo. Con eso crearemos empleo de calidad para nuestros jóvenes compañeros y compañeras. Hay un reto muy importante. Los fondos de reconstrucción son una gran oportunidad para España. Queremos que los fondos de reconstrucción en nuestro país sirvan para crear empleo de calidad, para transformar las empresas, para ir hacia una economía verde y sostenible. Este planeta ya no nos aguanta más. Tenemos que darle un respiro al planeta. Por eso, los fondos de reconstrucción son una gran oportunidad para construir un planeta más verde, una España más verde, donde la contaminación desaparezca definitivamente de los sistemas productivos en las empresas de nuestro país. Los servicios públicos son una asignatura pendiente. Hay que invertir más en servicios públicos. La Administración tiene que hacerse cargo de las necesidades de los ciudadanos y de las ciudadanas en salud, en educación, en atención social, pero también en la propia estructura de la administración pública. La media de la edad de los trabajadores y de las trabajadoras de la Seguridad Social, compañeros y compañeras, está en 56 años. ¿Cómo vamos a hacer frente al futuro si las administraciones públicas no se actualizan? Hay colapso en todas las administraciones. Si quieres ir a buscar un papel tardas semanas, meses. Depende de la comunidad autónoma en la que estés, puedes llegar a 6 meses para que te den tu pensión. Hay que reforzar los servicios públicos. Compañeros y compañeras, antes os lo decía, la guerra de Ucrania, la invasión de Putin ha generado una crisis global otra vez en el planeta, especialmente en la Unión Europea, porque si bien es cierto que no estamos directamente en guerra, en realidad los efectos son como si estuviéramos en guerra. Por eso, nosotros creemos que el Gobierno de España, aparte de este paquete de medidas que ha puesto en marcha, que nos parece positivo, pero claramente insuficiente, compañeros y compañeras, el Gobierno de España tiene que abrir un proceso de negociación para poder hacer frente a los efectos terribles desde el punto de vista económico que tiene la guerra sobre los ciudadanos y las ciudadanas de nuestro país. Lo tenemos que hacer en relación con el control de los precios. Si estamos en guerra, y lo estamos, hay que acabar con la especulación. Y allí donde hay un especulador tiene que estar el Estado para impedir que especule. Las compañías eléctricas, las compañías petroleras en nuestro país nos están robando a manos llenas a los trabajadores y a las trabajadoras, a los consumidores y a las consumidoras. Y hay que poner coto a esa situación. Vamos a ver
Si finalmente la Unión Europea, como se comprometió, sitúa normas para que la isla ibérica realmente pueda establecer un precio de la energía de acuerdo con su coste. No pedimos nada más que el precio tenga que ver con el coste de producción. El coste de producción de la energía eléctrica en nuestro país es menos de la mitad del que nos cobran. Y eso, compañeros y compañeras, se hace con el control de los precios. De esos y de los especuladores que suben de manera artificial el precio del aceite o el precio de las harinas. Compañeras y compañeros, el lema, como os decía antes, es un lema muy claro: más salarios. Y quiero pediros al conjunto de las organizaciones del sindicato, en este acto en el que estamos todas y todos, que los convenios colectivos en nuestro país no se firmen de cualquier manera. Os quiero pedir, compañeros y compañeras, que no corramos a la hora de firmar los convenios colectivos. No se pueden firmar convenios colectivos que no tengan una cláusula de actualización de los salarios. Con una inflación como la que tenemos es necesario mantener la cláusula de actualización de los salarios. No sabemos qué va a pasar con los precios. Hoy solo en nuestro país el 16% de los convenios colectivos tienen alguna cláusula de revisión salarial. Se ha de extender al conjunto de los convenios colectivos de nuestro país. Estamos en plena negociación con la COE del quinto acuerdo de negociación colectiva y de empleo. Y el éxito del acuerdo depende en buena parte de la capacidad que tengamos el conjunto de la organización de hacer ver a las asociaciones patronales que están en la COE de que no les vamos a firmar los convenios de cualquier manera, de que es mejor que lleguen a un acuerdo global con las organizaciones sindicales que tengan que hacer frente a las movilizaciones que tiene que hacer este sindicato convenio a convenio, sector a sector. Por eso os quiero pedir, compañeros y compañeras, que en esta materia mantengamos desde el sindicato nuestras reivindicaciones de manera firme. Hay que coordinar en los territorios la negociación de los convenios colectivos. Hay que manifestarse y movilizarse para conseguir mejores convenios colectivos. Allí donde se ha hecho, se ha conseguido. Y en ese sentido, todo mi agradecimiento a los compañeros y a las compañeras del Metal de Cádiz por esa huelga ejemplar que permite hoy a las organizaciones sindicales plantearnos nuestras reivindicaciones, también partiendo desde la base de la movilización. Se lo hemos dicho a la COE. Hay que tocar las cláusulas de revisión salarial en todos los convenios. Podemos ser más o menos flexibles en el aumento inicial de los convenios, pero, compañeros y compañeras, hay que recuperar, si es que hay desvío, el desvío que pueda haber como consecuencia de la inflación. Compañeros y compañeras, voy a acabar sobre todo pidiéndoos más sindicato. Aprovechemos este buen momento. Digámosle a la gente que dudaba de nosotros,
a la gente que en algún momento siguió los cantos de sirena de la ultraderecha, o incluso, ¿por qué no decirlo?, los cantos de sirena desleales de partes de la izquierda, de partes de las organizaciones sindicales que estamos aquí, que si los contratos van a ser indefinidos en nuestro país no es un regalo. Hay que fortalecer el sindicato en elecciones sindicales. Lo hay que hacer también, compañeros y compañeras, por lo que hace referencia a la afiliación. Cada vez que extendemos el sindicato en una empresa, cada vez que somos capaces de generar una nueva candidatura o de mantener la candidatura que tenemos, compañeras y compañeros, estamos dando un paso de gigantes en la defensa global, colectiva de los derechos de las trabajadoras y de los trabajadores. Somos lo que representamos. La dirección del sindicato no es nada sin vosotros. La dirección del sindicato no es nada sin los miles y miles, decenas de miles, casi 100.000 delegados y delegadas que tenemos en todo el país. Hay que renovar las elecciones sindicales y hay que buscar más candidatos para estar presentes en más empresas, compañeros y compañeras. Hay una nueva agresión brutal contra las organizaciones sindicales. La extrema derecha, compañeros y compañeras, irrumpe con fuerza contra las organizaciones sindicales, con mentiras, con falsedades, con medias verdades, con insultos. Es la extrema derecha franquista, fascista de toda la vida en nuestro país. Y yo os quiero pedir que le hagamos frente, que les miremos cara a cara. Nosotros somos la mayoría y sabemos además, y hay que explicarse a los trabajadores y a las trabajadoras, que la extrema derecha solo quiere acabar con las organizaciones sindicales para acabar con los derechos de los trabajadores y las trabajadoras de este país. Lo han hecho siempre y ahora lo quieren volver a hacer. Por eso os pido que les plantemos cara. Han llegado a tal nivel de impunidad que el otro día en la Plaza Cibeles de Madrid se han atrevido a decir el señor Abascal y ese señor que dice que es el responsable de esa cosa que ellos llaman sindicato, que van a meter en la cárcel a los secretarios generales de comisiones obreras y de la UGT por enemigos de España. Estamos en las mejores épocas del franquismo. Es lo mismo que hace Putin con los trabajadores de la educación en Rusia, que está en contra de la intervención en la guerra. La respuesta es meterlos en la cárcel. Nosotros no queremos meter a nadie en la cárcel. Lo que vamos a acabar es con su soberbia y con su impunidad. Y la mejor manera de acabar con su soberbia y su impunidad es, compañeros y compañeras, luchar para fortalecer nuestra organización sindical, para fortalecer a la Unión General de Trabajadores y Trabajadoras. Muchas gracias y adelante.